Fundación por este premio otorgado en la noche de hoy a la Plataforma Intercultural, por este esfuerzo que hemos hecho durante 10 años por unir culturas de diferentes países, pero también por luchar por la integración, por la igualdad y por la participación en esta ciudad. Gracias, porque es un momento también para visibilizar los grandes cambios de esta sociedad. Una sociedad multicultural y una sociedad donde todos y todas cabemos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas, a todos, a las autoridades que nos entregaron este premio, que además yo ahora estaba pensando lo bueno es que lo entregan después de todo lo que haces, por lo cual no tenés que trabajar para él, sino que es un reconocimiento. Para nosotros es muy importante porque venimos trabajando, como bien lo dice Lucia, hace más de 10 años, por la reinserción social, y que esta fundación nos entregue este premio nos avala en el camino del concepto mayor que nos une, que es que la seguridad es la base de la libertad. Hay seguridad y tenemos todos libertad. Y la libertad de trabajar, del movimiento, de pensamiento, de acción, la libertad de las personas poder estudiar y poder desarrollarse nos da la seguridad. Pero la seguridad tiene dos grandes componentes. Uno es el final de la misma, que es cuando se actúa sobre lo que se hace mal. Pero lo más importante que se está haciendo hoy con el premio Convivencia es trabajar sobre la prevención. Lo que no se apueste por la prevención, lo que no se apueste por la inclusión, es lo que luego se gasta en seguridad. Y nosotros creemos que la reinserción social de tanta gente joven, de tanta gente que ha venido a esta ciudad a dar lo mejor de sí para trabajar, es lo que nos da fuerza cada día para tratar de colaborar con aquellos que trabajan y sentirnos como uno más. Decía un filósofo alemán hace más de un siglo, el hombre es producto del medio y el medio es producto del hombre, hablando de la especie, no del género. Y cuando un medio, que es la ciudad, se dedica a tener barrios privados, a tener las calles para los automóviles, a tener colegios concertados y apostar por ellos, a desmantelar la salud pública para que haya salud privada, cuando se dedica a que las escuelas y los colegios sean barracones y haya otro tipo de educación, cuando no se apuesta por los jóvenes que vienen de otros países a trabajar y a luchar, ese es un medio que se está creando para la desigualdad. Cuando en cambio se apuesta por un medio que es la ciudad, por las plazas, por los parques, por las playas, por los espacios libres, para que las personas se encuentren, por la salud pública, para que todos tengan el mismo punto de partida, para la educación, para que los niños y las niñas puedan educarse en el mismo lugar, usando un mismo derecho y ser capaces de llegar a lo más alto sin importar de dónde vienen, sino en base de sus capacidades, sus aptitudes y sus virtudes, y que no los diferencie nada más que eso entre ellos, estamos allí sembrando igualdad. Por eso este premio Convivencia lo agradecemos, porque sembrar igualdad es apostar por la convivencia entre todos. Y nosotros, que tenemos problemas como tienen todos con la gente, con los niños cuando nacen aquí, las niñas que no pueden tener la ciudadanía española si sus padres no son de aquí, que además ven a sus padres trabajar y les cuesta a veces conseguir una beca comedor. Hubo quien en su momento aquí en esta ciudad penalizó las becas comedor de los niños escolares y los padres tenían una multa de tráfico. Cuando nosotros vemos que eso pasa con la niñez y queremos que sea igual, cuando vemos que los jóvenes que lamentablemente en la época de la mayor crisis, la mayor tasa de deserción juvenil en los institutos era del 55% de los inmigrantes. Eso es un caldo de cultivo para la delincuencia, el trapicheo y la droga. Cuando vemos que la gente ha trabajado y trabaja durante mucho tiempo y por no tener papeles o no tener un contrato, ahora cuando llega a la edad tiene que conformarse con una pensión no contributiva, decimos, tenemos que seguir luchando, porque esta plataforma intercultural con todos vosotros quiere luchar para que nacer no sea un problema, para que ser joven no sea sospechoso y para que ser anciano y envejecer no sea una condena. En ese camino, como decía Benedetti, codo con codo, en la calle somos más que dos. Muchas gracias.